Testing, testing. Oh, mucho mejor. Ok. Bueno, comenzamos entonces, hermanos. Voy a tomar las preguntas que han dejado ustedes. No hay Vamos a tratar de hacer tantas como podemos. Hay muchas preguntas, hermanos. Gracias por todas las preguntas que han puesto. Solo tenemos 30 minutos, así que vamos a tratar de avanzar tan rápido como podamos, pero también queremos responder bien esas preguntas. La primera pregunta, hermanos, es bastante general, pero creo que es una buena primera pregunta y es, ¿por qué es importante, si pueden darnos en pocas palabras, por qué es importante tener una confesión de fe en toda iglesia local? No sé si alguno de ustedes, hermanos, podría responder. Bueno, una confesión de fe puede ser ilustrada su importancia en 4 cosas que podrían ser metáforas. Puede ser como una muralla de protección. Una confesión de fe es como si una ciudad tuviera una muralla de protección que hace que los enemigos no puedan meterse y que los que viven en la ciudad puedan vivir tranquilos. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, no tiene manera de poder defenderse de que alguien mueva los lineamientos o simplemente se meta y ataque. Pero cuando hay paredes claras y lo suficientemente altas, uno puede defenderse en contra de la mala doctrina. Eso es una muralla de protección. Pero también una confesión de fe puede ser una vara para medir. Y eso es como cuando uno va a esos parques de diversión y te dicen, mira, para subirte en esta montaña rusa necesitas tener esta estatura. Pero si no llegas a esa estatura, entonces no te puedes subir, te puedes salir del carrito, puede ser peligroso. La confesión de fe sirve como una vara de medir para todos aquellos que van a enseñar la palabra de Dios en nuestra iglesia o aquellos que van a ser nuestros pastores. Si no llegan a esa medida, por más que sean hermanos amorosos, espirituales, con un precioso carácter, todo eso es demasiado importante, pero no es suficiente si no tienen la misma fe que esa iglesia tiene. Así que sirve para medir. En tercer lugar, sirve como el fundamento. Piensen en la figura de un edificio. La confesión de fe sirve como el fundamento del edificio sobre el que se levanta la iglesia, porque es aquello que permite encontrar la verdadera unidad entre los hermanos. ¿Qué es lo que une a un hermano con otro? ¿Qué es lo que hace que tú quieras ser parte de esta iglesia y no de la del frente? La respuesta no debería ser porque el aire acondicionado, porque el lugar, porque el ministerio de los niños, porque tendría que ser por causa de la fe que esta iglesia tiene. Y entonces eso constituye un verdadero cimiento sólido para la comunión. Una vez alguien me explicó así, si tú estás aquí porque yo te trato bien, ¿qué va a pasar el día que ya no te trate bien? Es que ya no es lo mismo, pastor. Me voy de esta iglesia porque yo ya no soy la persona que usted saluda con esa emoción. Ya no es lo mismo, algo ha cambiado. Y él me decía, si esa es la razón para que alguien esté en la iglesia, entonces se terminan yendo buscando eso en alguien más. Pero si la razón por la que estamos unidos es la verdad que creemos, entonces si nos ofendemos vamos a tener que ponernos a cuentas y perdonarnos y ayudarnos. Amén. Porque la verdad que creemos es más importante que nosotros mismos. Y en cuarto lugar, puede ser la metáfora de un camino. Imagínense en la selva del Ecuador, un camino que ha sido pisado por 50 años, por gente que va a una comunidad en medio del monte y vuelve. Ese camino te da la certeza de que la gente ha podido ir y volver por ese mismo sendero. No faltaría el aventurero que diga, yo y mi machete podemos llegar hasta esa misma comunidad por nuestro propio lado. Seguramente puedes llegar después de pelearte con algunas anacondas, etcétera, pero corres el peligro de nunca llegar. Y algo que sí te puedo asegurar es esto, te vas a demorar más que un camino que ya sabes que ese es el camino trazado, por ahí van y por ahí vuelven personas a través de todos los años que están en esos 50 años. Así que, ¿por qué tratar de crear y de decir como si fuéramos los primeros cristianos en la tierra, cuando la verdad siempre ha estado allí? Un amigo querido dice, y repitiendo estas palabras de un antiguo puritano, lo que es verdadero no es nuevo, y si algo es nuevo, no es verdadero. Así que si es verdad lo que crees, lo vas a encontrar en la historia, y qué bueno es poder saber que tener una confesión de fe te identifica con todo un sendero que hombres han caminado a través de los siglos, y tú sentir, yo voy por ese mismo camino por el que ellos caminaron. Fueron
y volvieron con la seguridad de que esa es la verdad de Dios. Así que esas son las 4 metáforas que me sirven a mí para entender la utilidad de una confesión de fe. Amén. ¿Bien? Nada más ahí para una confesión de fe también es muy útil para instruir a la iglesia. De hecho, en el prefacio de la confesión de fe, ellos anotan el gran declive espiritual que había en las familias de los miembros de iglesias en Inglaterra, y era que los padres no estaban enseñando a sus hijos. Y parte del componer, de editar una confesión, era que le sirviera a las familias para instruir a las familias en la palabra del Señor. Muchos de nosotros en mi país, por ejemplo, no tienen el dinero para comprar una teología sistemática. Ahí tienen una, en la confesión de fe. Pueden estudiarla, ir a la Biblia y ver cómo todas esas doctrinas están enseñadas ahí y nutrirse en gran manera. Amén, hermanos, gracias. La segunda pregunta es para nuestro hermano Eduardo, creo yo. Está relacionada a lo que usted estaba hablando, hermano, acerca de la disciplina. Y la pregunta es, ¿cómo se debe tratar en la iglesia a aquellos que han sido expulsados luego de un proceso de disciplina? ¿Cómo debemos tratarlos luego de ser excomunicados? Bueno, debemos tratarlos, dice el Señor, como gentiles, es decir, como incrédulos. Ellos han rehusado arrepentirse de un pecado del cual fueron acusados como miembros de la iglesia, y las personas que no se arrepienten son aquellas que no tienen al Espíritu Santo. Entonces ellos están dando de una manera el testimonio de que no son creyentes, y por eso es que están siendo expulsados, están siendo puestos fuera de la iglesia, ¿verdad? Por un pecado no arrepentido. Sin embargo, Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 5, échenlo a Satanás, es decir, échenlo fuera de la iglesia, Satanás tratará con él, ¿verdad? Esas personas a veces pueden arrepentirse después, ¿verdad? Y pueden volver a la iglesia arrepentidos, pedir perdón a la iglesia, pedirle perdón a Cristo, y después de un proceso largo de que evidencian una vida de arrepentimiento, de que han realmente cambiado su rumbo, ¿verdad? Ellos podrían ser recibidos o entrar en un proceso nuevo de membresía, ¿verdad? Pero si una persona es expulsada, debe ser tratada como si fuera un incrédulo, y lo que esa persona necesita es el evangelio. Hay personas que muchas veces, ¿verdad?, por pecados, diversos pecados, permanecen asistiendo a la iglesia, y está bien. Eso, lo que nosotros queremos es que escuchen el evangelio una y otra vez, porque eso es lo que necesitan, ¿verdad? Y a veces el Señor usa eso para traer arrepentimiento a sus vidas, o a veces para salvarlos, porque se ven engañados cuando ingresaron en la membresía. El pecado dio evidencia que no eran creyentes, y después el Señor los salva y podrían entrar, pero después de un proceso de membresía nuevo, ¿verdad? Podrían volver a entrar a la membresía. Sí, sí, claro. Creo que algunas cosas que podemos pensar allí para encontrar siempre un buen balance en nuestra mente es: el propósito de la disciplina eclesiástica es siempre mostrar el deseo de que esa persona pueda venir al Señor. Amén. Y la razón por la cual se llega hasta una situación como esa, como el testimonio que contaba el pastor Eduardo de esta joven que fue sacada de la membresía y luego de 10 años agradecía porque eso la ayudó a pensar en su propia condición y venir al Señor. Una de las cosas más terribles que nosotros podemos hacer es anestesiar la conciencia de las personas. Una de las cosas que realmente para mí constituye una pesadilla en mi mente es pensar que hayan personas sentados en la banca de la iglesia que estén completamente convencidos de que son cristianos, a pesar de que no tengan ningún fruto de serlo, porque yo hice algo para traer esa certeza en ellos de una manera falsa. Y de pronto en aquel día buscándome, diciendo: Pastor Jorge, aquí hay un problema, porque sé que aquí no debe haber errores, pero mi nombre no está entre los que están en el cielo. Explíqueme qué pasó ahí. Y entonces, cuando la pregunta que nos hicieron ahorita es ¿cómo tratarlo? Y yo te respondería de esta manera sencilla: trátalo de manera
que su conciencia no sea anestesiada por si acaso Dios le quiera dar la esperanza del arrepentimiento y la vida eterna. Si tú sigues tratándolo como mucha gente a veces con mucha inmadurez dice, allá la iglesia que dice que no eres cristiano, pero tú siempre vas a ser mi amigo, yo siempre voy a seguir contigo en esa relación, lo que tú haces realmente no es amor, es desprecio. Porque cuando amas a alguien, realmente te preocupas por las cosas que son importantes para esa persona. Lo que esa persona tiene que sentir es que no estás separándote de él. Pablo llega a decir, si alguien dice ser cristiano y vive de esa manera, con el tal ni aún te juntéis, no comas con él. Juan nos dice que ni siquiera leemos la bienvenida a aquellos que andan en ese tipo de enseñanza falsa y herética. Y cuando tú juegas a ser un amigo, lo que tú estás jugando es anestesiar su conciencia y tu tipo de amor es un desprecio hacia la vida de esa persona. Lo que tiene que quedarle claro es que si te separas de él, no es porque lo aborreces, no es porque te crees mejor, no es porque simplemente ahí está el pecador que ahora todos le tiramos piedra, no. Es porque te amo y lo que haces simplemente te está llevando a una forma en la que no va a haber punto de regreso. Y a veces si tengo que hacer lo que más me duele, que es dejar de hablarte, para que tú puedas entender que la actitud que tienes es una actitud completamente nociva y contraria a lo que Dios quiere. Eso es lo que voy a hacer. Aunque tenga que llorar todas las noches, porque te extraño y quisiera ir a tocar tu puerta. Pero te amo más que lo que amo, cómo me siento o cómo quiero sentirme. Y eso es el verdadero espíritu detrás de eso. Hermanos, es fácil que la gente pueda sentir nuestro desprecio porque no entiende simplemente qué es lo que estamos haciendo. Por eso tienes que ser claro, tienes que ser compasivo, pero tienes que amar con verdad. Y la verdad a veces hace que tengamos que apartarnos de gente que no queremos apartarnos, porque queremos que ellos realmente puedan pensar, quizás por primera vez, diciendo, ¿por qué me dejó de hablar? ¿Por qué se apartó y me dijo todas estas cosas? Me lo dijo con amor, pero ¿por qué? Si yo soy cristiano, ¿cómo se atreve a decirme eso? Quizás sea la primera vez que tenga la oportunidad de cuestionarse y así tener la oportunidad de venir en arrepentimiento al Señor. Amén. La siguiente pregunta tiene que ver también con disciplina. Creo que es un tema nuevamente bastante complicado y hay varias preguntas al respecto. La pregunta dice, ¿tendría que disciplinar la iglesia a un hermano que tenga otro tipo de doctrina? Por ejemplo, que sea alguien que sostenga el dispensacionalismo o que tenga otra doctrina en medio de la iglesia. Primero, para eso está la confesión de fe. La idea de, como decía el hermano Jorge, uno de los usos de la confesión es para que la iglesia pueda tener una unidad doctrinal y puedan andar todos juntos, ¿verdad? Es como un cuerpo. ¿Qué pasa si un miembro anda por allá, el otro quiere ir por allá, el otro va para atrás? La iglesia nunca va a poder avanzar. Entonces, ese cuerpo doctrinal le ayuda a la iglesia a caminar juntos y avanzar en la carrera de la fe. Cuando alguien va a ser miembro, no entra a la membresía, sino más, tiene que estar de acuerdo con la doctrina que esa iglesia va a enseñar, ¿verdad? Entonces, si esa persona, y aquí hay diferentes maneras de entrar, de suscribirse a una confesión cuando uno entra a la membresía. Hay iglesias que solicitan que aquel que va a ser miembro tiene que ser bautista reformado, es decir, apegarse a todas las doctrinas. Hay iglesias que dicen, no, con que esta persona entienda que esto es lo que esta iglesia cree, que él no va a hablar en contra de ninguna de esas doctrinas, y así lo podemos aceptar, pues esa será su posición como iglesia. Pero si hay un cambio doctrinal en un miembro de la iglesia, que puede suceder, ¿verdad? Eso no es tanto un motivo de disciplina, sino un motivo de pastoral, de ver primero con esa persona qué es lo que está pasando, ¿verdad? Siempre que no sea una herejía, ¿verdad? Si estamos hablando de cambios en posiciones doctrinales, ¿verdad? Por ejemplo, empieza a entender o empieza a abrazar el bautismo de infantes, ¿verdad? Porque está leyendo mucho presbiteriano y lo único que ve son sermones de presbiterianos y ya está faltando hasta la iglesia, etcétera, ¿verdad? Hay una labor pastoral de ver qué es lo que está sucediendo
¿Por qué estás abrazando esto? ¿Por qué estás entendiendo esto? Vamos a estudiar juntos el tema, ¿verdad? Pero no es tanto algo de disciplina, sino algo pastoral. Si obviamente ya el cambio de doctrina es una herejía, abrazar una herejía, ahí sí ahí la iglesia debe pues llevar la disciplina de la iglesia, y si la persona sigue abrazando eso, pues expulsarlo. Sí, estoy de acuerdo completamente. También creo que hay que hacer aquí una distinción importante. La relación que alguien tiene con una confesión de fe se le llama suscripción confesional. En una iglesia se tiene que distinguir entre el tipo de suscripción confesional que se pide de un pastor o de un oficial y lo que se pide de un miembro. ¿Qué quiero decir con eso? A los pastores se les debe pedir en una iglesia que quiere caminar en una doctrina clara, que se suscriban completamente a la confesión de fe, porque ellos son los que van a estar enseñando. Ellos no podrían decir, bueno, en este punto yo no estoy de acuerdo, yo no creo esto. No, si va a ser pastor, por eso lo que hablamos de la vara de medir, tiene que creer lo que la iglesia dice, esta es nuestra fe. Pero ¿qué pasa con un miembro? A los miembros no debería exigírseles el hecho de que se suscriban completamente, pero sí que se sometan a la fe que tenemos como iglesia. Por eso a mí me gusta decir que la membresía tiene que ser un asunto voluntario. Voluntario, no en el hecho de ser miembro de una iglesia, eso es obligatorio, pero de qué iglesia vas a ser miembro es voluntario. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser basado en que tú estás de acuerdo con lo que esa iglesia enseña y tú voluntariamente te sometes a la enseñanza. Entonces, si un hermano es dispensacionalista, la pregunta realmente no es si nosotros lo podemos aceptar como miembro. Yo le haría la pregunta a él. Hermano, ¿estás consciente de que esta iglesia es pactual? ¿Estás consciente de que cuando nosotros digamos la venida del Señor, no estamos hablando del rapto? ¿Estás consciente de que a veces cuando tenga que hacer exposiciones voy a hablar con claridad, a veces en contra del rapto, aunque enseñando la venida de Cristo física, universal, corporalmente como su segunda venida? ¿Estás consciente de que eso es así? Sí, pastor. ¿Y estás dispuesto a poder escucharlo sin tener que crear controversia entre nosotros? Sí, pastor. Entonces no hay ningún problema en que tú puedas ser recibido como miembro. Si en algún momento eso comienza a causar daño en tu conciencia, entonces acércate a hablar conmigo, porque eso no es lo que yo quiero hacer. Y si algún momento por causa de tu conciencia tú dices, pastor, yo los amo, pero la doctrina simplemente ya no puedo, yo mismo te voy a ayudar a buscar una iglesia que sea acorde con lo que tú ves en la palabra de Dios. Pero no tienes que crear división entre nosotros. Entonces, imagínense que yo estuviera predicando y que alguien en la banca adelante me hace. Y entonces, claro, me voy a hacer el loco, no voy a mirar ahí para no distraerme, pero está creando una enemistad, está creando una controversia. Eso es lo que enseñamos en este lugar. Entonces, una vez, hace un tiempito, alguien me dijo, pastor, es que entonces aquí no le dan libertad a las personas para pensar. No, tú tienes libertad para pensar. Y por eso te digo, piensa antes de ser miembro. Porque cuando te vas a someter a ser miembro de la iglesia, te sometes a la fe que nosotros tenemos. Aquí no estamos tratando de averiguar cuál será nuestra fe. Aquí está definida. Y si tú quieres venir, nosotros te aceptamos con amor, pero tienes que estar dispuesto a saber que eso no va a cambiar. Y que esperamos que te sometas, y aunque no esperamos que pienses como nosotros en todo, porque el único Señor de la conciencia es el Señor Jesucristo, si estás siendo parte de esta iglesia, lo que esperamos es que te sometas y no creas división entre nosotros. Así que creo que esa distinción es importante y por eso comparto completamente con el pastor Eduardo. De ninguna manera es motivo de división el no ver algo que nosotros vemos en la Escritura. De disciplina, perdón. Lo que creo que sí es motivo de disciplina es cuando tú no estás de acuerdo con nosotros en el rapto y entonces tú dices, yo sí creo que hay un rapto. El problema no es que creas que hay un rapto. Bueno, sí es un problema, pero no quiero hablar de eso ahora. El problema es que tú comiences a enseñar en contra de lo que la iglesia enseña, en contra de lo que tú mismo has dicho, someterte. Entonces vas a ser disciplinado, pero no por pensar diferente, sino por crear división en el cuerpo de Cristo, que es muy diferente y es importante hacer esa distinción. Amén. Nosotros hace unos años, muchos años, íbamos a un estudio bíblico a un lugar donde una familia
nos abrió las puertas y unos miembros eran vecinos y resulta que la familia que prestaba su hogar eran pentecostales y la esposa era profeta, según ella. Y claro, entre las iglesias pentecostales, muy pocas realmente, si no es que ninguna, predica el evangelio. Y entonces, como nosotros estábamos yendo ahí, esta pareja decidió visitar nuestra iglesia y estaba visitando nuestra iglesia y un día llegaron y me dijeron: pastor, nosotros queremos ver si podemos ser miembros de esta iglesia. Nosotros tenemos que entender que si alguien es un cristiano, el deber de la iglesia es cuidar su alma. Pero la membresía, como decía el pastor y como hemos dicho en estos días, es voluntaria no solo de parte del individuo, es voluntaria también de parte de la iglesia. Entonces, ¿qué le dije yo? Vean, hermanos, si lo mejor sería que ustedes busquen una iglesia pentecostal que predique el evangelio, aunque sea errada, pero busquen alguna, porque es lo que ustedes creen y pueden andar en unidad con ellos. Si no hay, ustedes llegan aquí dentro de 6 meses y dicen: pastores, vean, hemos buscado por todo el país, no hay una iglesia pentecostal que crea como nosotros, que predique el evangelio, son iglesias falsas. Nuestro deber sería ver si los podemos acoger, pero ellos entendiendo lo que nosotros creemos y sometiéndose a nuestra doctrina. Porque imagínense lo que pasaría, nosotros predicando y se para esta mujer y así dice el Señor, ¿verdad? Entonces eso traería división, traería desorden. Sí. Y la iglesia podría decir: si usted no está dispuesto a sujetarse a nuestra doctrina, no la podemos recibir, ¿verdad? Pero esa es la capacidad, la potestad que tiene la iglesia también de recibir o no recibir a alguien con una doctrina distinta, que desea o no desea sujetarse a la doctrina. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Las siguientes 2 preguntas son muy parecidas, así que las voy a leer juntas. La primera que tengo aquí dice: ¿todo pastor que es puesto en una iglesia debería ser aprobado por la iglesia local con una mayoría de votos? Y la segunda dice: ¿es correcto elegir a nuestro líder por votación? ¿O deberíamos preguntar si realmente él tiene el deseo de ser pastor? Muy bien, esas preguntas muy interesantes, por cierto, gracias a los que lo hicieron, son importantes para entender el orden de la iglesia. Yo les decía, cuando hablamos de la estructura y de la necesidad del orden, que a veces el no definir o no pintar la cancha correctamente puede hacer que una iglesia se divida. Entonces, cuando alguien pregunta: ¿es suficiente que sea la mayoría la que puede votar por la iglesia? La respuesta debería ser: tiene que ser algo que muestre la mayor unanimidad posible y tiene que ser algo que esté claramente establecido para que cuando se tenga que hacer no cause división el hecho de no ponernos de acuerdo sobre las reglas. Tú no haces una votación y luego comienzas a determinar cuánto porcentaje es lo que va a hacer que una persona sea elegida. Primero determinas ese porcentaje y luego se hace la votación siendo conscientes de que esas son las líneas del orden. Ahora, no es que haya un cierto porcentaje particular o bíblico, eso tiene que ser hecho a la luz de lo que uno puede ver con la observación del mundo, la luz de la naturaleza. Entonces piensen en esto. La luz de la naturaleza nos enseña que si queremos tener unidad con respecto a la elección de un pastor, que por cierto quiero decirles esto, cuando se escoge a un pastor bien, es para gozo de la iglesia, no para división, no para conflicto, y por eso tiene que ser un buen proceso. Pero para que haya una unanimidad, entonces tiene que haber un porcentaje bien alto de la iglesia que está de acuerdo. Entonces yo tengo muchas preguntas prácticas. Por ejemplo, ¿tiene que ser el 100%? Respondo, no, y les voy a explicar por qué. Porque la iglesia nunca debe ser secuestrada, ni por los pastores ni por los miembros. Vamos a imaginar que somos 100 miembros y 10 están en una rebeldía completa. En pecado, no se congregan, pero eso sí, el día de la votación están aquí. Y ellos van a decir: nosotros no queremos a ese hombre. No tienen razones bíblicas, no tienen una razón que hayan explicado los pastores antes, simplemente es querer hacer conflicto. Si tú dices el 100%, significa que ellos secuestran en la votación de toda una iglesia que está tratando de ser obediente, que cumplió con los procesos y simplemente es secuestrada por gente que quizás ni siquiera ha nacido de nuevo. Ahora, debido a eso, entonces uno piensa,
el 100% quizás no es lo más recomendable. Y yo digo, creo que es así. Pero entonces vamos a hacer el 60%. Yo te digo, no, espera, no. Porque si lo que buscamos es una unanimidad, cuando hay un 40% que no está de acuerdo, yo quiero saber por qué no está de acuerdo. Si es 40%, debe haber algo que no está bien en ese proceso. Porque si el proceso se ha llevado bien, es natural, es claro, hay un reconocimiento con enseñanza de parte de los pastores hacia la iglesia, entonces, si hay algo que está mal en ese hombre, vamos a decir, es un hipócrita, tiene una doble vida, ni siquiera se necesita llegar a la votación para que las personas puedan hablar con el pastor y decir, ese hombre es mi vecino y tiene otra familia. No, eso no necesita nada. Inmediatamente el pastor va y dice, aquí se terminó el proceso. No hay votación, no hay nada porque se está quebrantando el principio de Dios. Pero si ese hombre cumple con las cualificaciones, si ese hombre, al ser conocido, ve que tiene un hogar, no es perfecto, pero gobierna su hogar, sabe enseñar, tiene las características, la pregunta es, ¿por qué dirías que no? ¿Por qué dirías que no? Alguien puede, y ciertamente es parte de la libertad, decir, bueno, no porque yo no tengo tanta confianza, pastor, ya he hablado con él, yo siento que es una persona que lucha con su orgullo. Puede ser una observación, incluso puede ser verdadera, y tú tienes la libertad de decir que no bajo esas condiciones de haber hecho tu trabajo, pero no significa que tu no, significa que no va a ser el pastor. Significa que hay cosas que trabajar. Pero entonces tiene que haber ese tipo de sabiduría en la forma de elegir, que en la experiencia que yo tengo ayudando a muchas iglesias en ese sentido, cuando hay un proceso claro, bien enseñado, normalmente no llegas a tener ese tipo de conflicto. Entonces, el principio que les quiero dar es este. Hay que hacer un proceso claro, organizado, bien enseñado, que tenga todos los pasos llevados con claridad, de manera que cuando lleguemos ese día solamente nos quede celebrar la gracia de Dios para con esa iglesia. Pero, yendo a la pregunta que también se hizo allí, ¿se necesita la aprobación de la iglesia? La respuesta es un absoluto sí. Se necesita. No es una posibilidad, no es una opción. Es como el Señor lo determinó. Por eso los principios están en la palabra de Dios, para que tú los puedas ver y con limpia conciencia al ver a ese hombre puedas decir, esos principios se cumplen. Ahora, pero no se hace en una votación popular. Déjeme tomarme un minutito aquí solo para explicar esto. No es que votamos, a ver, ¿quién va a ser pastor? El hermano Pepito va a ser pastor. Listo, levanten la mano todos los que quieren que el hermano Pepito sea pastor. El 100% levanta la mano. El problema es que el hermano Pepito no quiere ser pastor. Ah, pero qué pena por él, porque todos queremos que sea el pastor. Hermano, no funciona así. Me hace acordar cuando estábamos en la secundaria y elegían a presidente y vicepresidente del curso, ¿te acuerdas? Y tú quedabas ahí embarrilado con ser el presidente y te tocaba ahora ir a las reuniones. Todos tus compañeros votaban por ti y no había opción para ti. Así no funciona en la iglesia, hermanos. Por eso, el proceso que yo les explicaba de la consulta nominativa, los pastores vemos qué es lo que la iglesia está mirando. Es como un termómetro. Y entonces en esa consulta que les dije que hacemos una vez al año, yo veo qué es lo que están mirando. Y a veces los pastores vemos qué bueno que también estén mirando a este hermano, porque es el hermano que nosotros estamos animando, guiando, enseñándole. Es al que le damos oportunidad de predicar. Y entonces, cuando yo traigo un candidato delante de la iglesia, lo traigo con la certeza de que ustedes lo están viendo, pero también con la aprobación de que ha pasado por un proceso antes de ser propuesto como candidato. Y parte de esos procesos es sentarme y preguntarle, ¿has pensado alguna vez que quizás el Señor te está llamando a ser pastor? ¿Qué piensas de eso? La verdad, pastor, es que nunca lo he considerado. No estoy cerrado a eso, pero hoy por hoy no es que tenga un llamado. Muy bien, gracias por decirme eso. Hermanos, agradezco a todos los que han nominado a este hermano. Hemos tenido una buena conversación. Ahora no es el tiempo todavía porque él necesita tener con claridad en su corazón que el Señor lo está llamando. Pero vamos a darle oportunidades de predicar. Yo me comprometo a pasar tiempo con él este año. El próximo año vamos a ver qué es lo que el Señor tiene. Y mientras tanto, mi hermano, quiero que sepas que tu iglesia ve esos dones en ti. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy guiando la iglesia. Eso es lo que hacemos los pastores. Si esto fuera a la nominación popular, déjenme darles un ejemplo opuesto a eso. El hermano Rubén, estoy hablando de cualquier nombre, estoy inventándome que no suene por aquí. El hermano Rubén es un hermano precioso
que es fiel al Señor en el sentido que uno lo puede ver, está siempre temprano, viene con su familia, predica bien, hemos dado la oportunidad de que enseñen algunos grupos pequeños. Y entonces cuando se hace la consulta nominativa, el 100% lo nomina para ser pastor. El problema es que la iglesia no sabe, y no tiene por qué saberlo, que él tiene problemas muy serios en su matrimonio, que han estado siendo atendidos por los pastores, y estamos en un proceso muy serio donde hemos tenido que hablar, aconsejar, guiarlo. Él está dispuesto a crecer, pero hay un problema en su hogar. Si no hubiera la examinación de los pastores, en 2 meses tendríamos un nuevo pastor, pero en 3 meses tendríamos un pastor divorciado. Esa es la sabiduría de Dios en la forma en la que Él hizo las cosas en la iglesia. Los pastores examinamos, los pastores cuidamos. Antes de traerlo para ser un candidato, para ser examinado por la multitud, tiene que ser alguien con quien hemos trabajado, sabemos dónde está su corazón, hemos tratado con su familia, porque cuando lo paramos delante de la iglesia para que lo consideren, decimos, hermanos, este es un hombre que amamos mucho y nos encanta que ustedes también lo vean. Creemos que tiene los dones, pero ahora ustedes tienen la responsabilidad de tener que comprobar si él cumple con las cualificaciones bíblicas y tiene el llamado con los dones y lo que eso implica para ser un pastor. Yo lo recomiendo como pastor, pero ustedes tienen que comprobar, porque ustedes tienen la escritura en la mano, de que él es conforme a lo que Dios demanda. Y cuando los pastores recomiendan y la iglesia toma el tiempo para comprobar y dice sí, qué alegría es imponer las manos sobre ese hombre que no solamente nosotros lo recomendamos, ustedes lo reconocen. Qué precioso es escuchar para ese hombre cuando ustedes van por ahí y le dicen, mi pastor, buenas tardes. No es algo que yo se los impuse, es algo que ustedes reconocieron. Y eso es algo que debería ser así de natural o de orgánico en la vida de la iglesia. Amén. Tenemos unas cuantas preguntas más. Lamentablemente no vamos a poder hacer todas, pero esta sesión está excelente. La siguiente pregunta que tenemos, o las 2 siguientes preguntas, tienen que ver con el rol de la mujer en la iglesia. ¿Cuál es el rol que la mujer desempeña en la iglesia? Y también la otra que tiene que ver mucho con este rol es, ¿puede una mujer enseñar a otras mujeres en un ministerio de mujeres en la iglesia? Bien, yo empiezo y Eduardo termina, así que yo voy a decir algo y él me corrige. Hermanos, hay que hacer una distinción. Esto es lo que les quiero dar son principios. Miren, la peor forma de enseñarles es simplemente haciendo un copia y pega externo sin explicar el por qué. En nuestras iglesias es así. Espera, vamos a pensar en el principio. El principio regulador del que nosotros hablamos enseña que en la vida de la iglesia se debe hacer las cosas como el Señor lo ha ordenado en su palabra. Cuando la iglesia se reúne en el día del Señor a invocar su nombre, entonces la presencia especialísima de Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué digo especialísima? Porque la presencia de Dios está en nosotros como creyentes, la presencia de Dios está en el mundo entero, porque Él es el Dios que está en toda su creación, pero cuando nos reunimos, el lugar donde está siendo invocada la presencia de Dios es lugar santo, y entonces decimos, su presencia especialísima está en medio de nosotros. En ese momento, las formas y las cosas que hacemos están completamente limitadas a lo que Cristo ha dicho que nosotros tenemos que hacer en la adoración. Ahora, he conocido pastores a lo largo del tiempo teniendo problemas con la escuela dominical, por ejemplo. Y yo respeto lo que otros pudieran pensar, simplemente quiero decir bajo este principio. ¿Por qué la escuela dominical? ¿Y dónde en la Biblia está la escuela dominical? Espera un momentito. La escuela dominical es un momento de enseñanza. Por cierto, en la Biblia tampoco hay conferencias, así que todos estamos en pecado aquí. La escuela dominical es un proceso en el que uno puede enseñar a la iglesia. No es el culto. Es un momento para poder enseñar. Y aunque es en el día de reposo, es un momento fuera del culto público donde podemos enseñar. Y por eso podemos dividirlo por clases. Por eso no tiene que estar todos reunidos, sí, en el culto. Porque en el culto eso está limitado por la palabra de esa manera. Pero como no es el culto, tenemos que seguir lineamientos generales de la palabra de Dios
pero no está delimitado como sí lo está el culto público de adoración. Hermanos, ¿me están siguiendo hasta aquí o no? Ni parpadean. Yo estoy, ojalá no meta la pata aquí en esto. Estamos haciendo equilibrio. Ahora, si en ese tiempo una hermana tiene una clase con las más jóvenes para enseñarles cosas relacionadas con la fe, y ustedes me preguntan, pastor, ¿eso es un quebrantamiento de la palabra? Tenemos que pensarlo basado en los principios. Yo tengo que responder, no. Si vamos a dividir el culto y la mujer tiene que ir con otras mujeres, ahí sí tenemos un problema con la palabra. Entonces, lo que está claramente identificado en la adoración pública tiene que ser el hecho de que los pastores lideran, estos son los elementos de la adoración y tiene que ser hecho tal y como el Señor lo dice. Fuera de eso, tiene que ser tratado como una reunión informal donde los procesos tienen que seguir los lineamientos bíblicos, pero no están regulados como sí lo está el culto público. ¿Me hago entender, mis hermanos? Entonces, en ese sentido, las mujeres pueden enseñar en la iglesia. Yo voy a responder como respondí hace un ratito a una hermana. No creo que hay algo que pueda simplemente prohibir y decir, no, aquí las mujeres no pueden enseñar a otras mujeres. Pero sí tenemos que ser sinceros y claros en algo. A veces, eso puede ser un lugar de mucho conflicto para muchas cosas. Yo estaba el otro día en la casa de un pastor muy amado en Ohio, y la esposa me contaba, nosotros nos reunimos para poder hacer esto, pero eso sí, estamos bien claritas con las hermanas. No es que llegamos, bueno, hoy no vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de otras cosas, y entonces me decía, porque una cosa lleva a otra cosa, y comenzamos a hablar de cosas, y de pronto se arma un tema que si has vivido lo suficiente en la iglesia, sabes a lo que me estoy refiriendo. Que la hermana dijo, que la otra no dijo, que entonces sí dijo. Y eso no trae provecho a la iglesia, debilita la fuerza de la iglesia. Y si algo la va a debilitar, entonces aunque no sea prohibido, mejor evitémoslo. Pero si dentro de esos parámetros se puede mantener el enfoque de la iglesia, se puede mantener algo que es de edificación mutua, entonces no hay por qué ir en contra de eso. Pero aquí es donde la madurez y el hecho de crecer es lo que tiene que llevarnos a tomar decisiones. Hermanos, a veces no somos prudentes y eso abre puertas a cosas que puede traer muchísimo daño para la iglesia. Si eso es lo que pasa con tu grupo de damas, entonces no lo tengas. Pero si realmente con limpia conciencia está siendo de bendición, y yo tengo que reconocer algo, las hermanas tienen cosas tan lindas y le dan algo tan lindo a la iglesia, que es una bendición que puedan tener esa comunión. Me encanta cuando las hermanas están haciendo algo, permitiendo que algo se desarrolle en el culto. Ellas están organizadas, mucho mejor a veces que el grupo de hombres, y son una bendición para la iglesia como cuerpo, pero también pueden traer dolores muy profundos a la iglesia. Entonces, mi respuesta es madurez, crecimiento, distinciones y aprender a escuchar también el consejo de los pastores. Eso es lo que yo diría. Ahora sí, Eduardito, corrígeme. O sea, la Biblia es clara en que toda mujer debe enseñar a las menores en la fe. O sea, las ancianas deben enseñar a las menores. Entiendo que la pregunta es con respecto, digamos, a un ministerio más formal de mujeres en la iglesia. Obviamente, como dice el pastor Jorge, eso es prohibido. La mujer es prohibido por el Señor enseñarle a la congregación de la iglesia cuando está reunida adorando. La mujer, Pablo lo dice, no debe enseñar, debe callar en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cuidado que quiero yo hacer notar con respecto a los ministerios de mujeres, que eso es pues ahora muy común, ¿verdad? Especialmente en iglesias reformadas, es el no entender que ese es un ministerio de enseñanza y por lo tanto eso no puede estar fuera de la supervisión pastoral. Es decir, lo más sabio para un ministerio de mujeres, un grupo de hermanas que en una iglesia quieran estudiar juntas algún libro,
es esto, es ponerse bajo la supervisión pastoral y decir, pastor, vea, aquí tenemos un grupo de mujeres que queremos estudiar juntas, queremos aprovechar, pero queremos hacerlo bajo su supervisión o la supervisión pastoral. ¿Qué libros nos recomendaría usted estudiar? ¿Cómo nos recomendaría hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es parte de la supervisión pastoral. Eso es algo que el pastor debe estar al tanto. Porque ¿qué tal si un libro se está enseñando que tiene una falsa enseñanza? Una vez yo recuerdo, entre estos libros para mujeres, hay una enseñanza que es común a todos, que es creo yo, una falsa enseñanza. Es la enseñanza de lo que se llama la sumisión eterna del Hijo, es decir, que el Hijo, Dios el Hijo, es inferior al Padre. Y eso está en todos esos libros calvinistas de mujeres. Y yo tuve que hacer una vez una sesión, una clase dominical a las mujeres y decirles, vean, esto es un error, y enseñarles por qué eso es un error, ¿verdad? Porque eso lo van a encontrar, le decía yo, en todos esos libros que ustedes leen. Tienen que estar atentas a que hay un error ahí. Pero es importante que los pastores estén al tanto de qué libros van a estudiar o dar libros para estudiar. ¿Por qué? Porque queremos cuidar las almas de nuestras hermanas, ¿verdad? Y parte importante de un grupo de hermanas es poder decir, ¿saben qué? La invitamos a que venga. Nuestros pastores son los que supervisan esto. Ellos son los que nos han recomendado esto. Inclusive, nosotros lo que hacemos ahora es que participamos de esas enseñanzas. Y entonces se hacen una vez al mes y cada 2 meses los pastores vamos y enseñamos parte del libro que ellos están estudiando, que nosotros les recomendamos. ¿Para qué? Para que las hermanas vean que los pastores estamos involucrados, que los pastores estamos supervisando su instrucción y que no es algo que no tiene protección pastoral. Entonces es muy importante, cuando es un ministerio de mujeres el que se quiere instaurar, tiene que hacerse con mucho cuidado, bajo la supervisión pastoral, pero de ahí aparte toda mujer, toda hermana debe instruir, debe enseñar a las menores en la fe. Sí, hermano. Sí. Una cosa que mientras escuchaba al pastor Eduardo viene a mi mente es que a veces cuando esto funciona fuera de la iglesia local, que es contrario a lo que estamos enseñando, puede haber mujeres que estén muy prestas a ser enseñadas por su mentora espiritual, pero viene con una terrible disposición a escuchar la palabra los domingos por la mañana. No entra, no escucha, no es suficiente, ella necesita, porque siente que está en un nivel espiritual superior, ella ya escucha otro tipo de cosas. Y es muy triste ver cómo se deteriora el alma, porque los verdes pastos son los que el Señor nos da con su presencia en medio de nosotros cuando la palabra es abierta en nuestras iglesias, a través de esos hombres imperfectos como los pastores. Ese es el plan de Dios, así es como funciona. Y tristemente lo que han hecho a veces este tipo de cosas externas es que crean una lealtad hacia una líder espiritual o hacia un grupo espiritual fuera de la iglesia local, donde simplemente, como decía bien el pastor Eduardo, no hay esa supervisión, ese cuidado, ese amor. He escuchado hermanas que no están dispuestas a aprender de sus pastores, no están dispuestas a aprender de sus maridos, sienten que son mucho más maduras y tienen mucho más conocimiento que cualquier otro. Y uno piensa, eso no es a favor de tu alma, eso no te ayuda. Y no dudo que hayan cosas buenas en lo que estás leyendo, pero la forma en la que lo estás haciendo es para destrucción de tu propia alma. Y es donde uno tiene que pensar con mucha seriedad sobre este tipo de cosas. Hermanos, no se trata de ser legalista y decir, no, nosotros estamos en desacuerdo. Piensa en lo que estamos diciendo a la luz de los principios. Piensa a la luz de los principios. No es un checklist de cosas que debes o no debes hacer. Piensa en la prudencia y en la sabiduría que hay en tratar de encontrar este equilibrio a la luz de lo que el Señor manda. Amén. Bueno, hermanos, tenemos una última pregunta. Lamentablemente tenemos que terminar esta sesión, pero esta es la última pregunta y creo que es una pregunta que tiene mucho de fondo, hermanos. Alguien entre nosotros pregunta, ¿son los pastores o el pastor encargado de decidir absolutamente cada decisión, por mínima que sea, en cada ministerio en la iglesia? ¿O cuál es el balance ahí? ¿Es solo la doctrina?
¿Cómo el pastor debe manejarse en ese sentido, hermanos? Esa es la importancia de trazar las líneas claras. Un pastor debe ejercer autoridad que Cristo le da dentro de las cosas que Cristo le dio. Y la iglesia debe cumplir con sus responsabilidades dentro de los límites que Cristo le dio. He recibido a veces llamadas de hermanos de diferentes lugares, ¿verdad? Haciendo preguntas. Pastor, ¿qué piensa de tal cosa? Y una de las preguntas que una vez me hicieron fue, el otro día al pastor se le ocurrió que va a hacer la cena del Señor por la tarde y que va a poner otro sermón por la tarde. Y yo le dije, vamos a ponerlo a la votación de la iglesia a ver qué piensa, porque a esa hora a mí me da sueño y yo no puedo escuchar bien el sermón. Yo tuve que con mucho amor y mucha templanza decirle, mi hermano, estás bien desubicado. Y la pregunta que estás haciendo está llena de tanta carnalidad que no estás hablando como habla un creyente. El determinar horarios para el culto, el convocar al pueblo de Dios a adorar, es responsabilidad de los pastores. Los pastores, como sabios hombres de Dios, debemos ser conscientes con los hermanos. Y entonces buscamos horarios sin caer en el hecho de decir, vamos a hacerlo fácil para que nadie, tenemos que hacerlo considerando. Si tenemos una iglesia que tiene niños pequeños, que tiene ancianitos, si tenemos una iglesia de que los hermanos que vienen de diferentes lugares, todo eso afecta lo que nosotros guiamos a la iglesia con respecto a los cultos o los horarios. Hay iglesias que hacen cultos como la nuestra, que empieza 9:30 de la mañana la escuela dominical, terminamos y luego en la tarde, 6 de la tarde los volvemos a convocar, pero mi ciudad no es Los Ángeles. Mi ciudad, de hecho, no se parece en nada a Los Ángeles. La gente está en 10 minutos en el templo. O en 15 minutos, vamos a decir el más exagerado, en 20. Eso no es nada. Pero si alguien viene, como he escuchado de muchas iglesias que tienen que venir de otro estado, de otra ciudad, a 2 horas de viaje, por supuesto que la sensibilidad y la guía pastoral tiene que decir, oye, vamos a hacer nuestro culto y vamos a hacer esto, vamos a almorzar todos juntos y luego el culto lo vamos a hacer inmediatamente después del almuerzo para que los hermanos tengan tiempo de volver, y así cumplimos con el principio de honrar al Señor, vivir juntos el día de reposo. Todo eso tiene que ver con la sabiduría que se necesita como pastor. En eso no se necesita que la iglesia vote para saber si eso es lo que Cristo quiere. Así que el pastor tiene autoridad en esas cosas. El pastor tiene autoridad para poder confrontar, hablar, marcar, llamar la atención de alguien sin necesidad de que tenga que pedir disculpas por eso. Los pastores tienen autoridad. Ahora, ¿qué cosas no se le permiten al pastor hacer unilateralmente? Un pastor no puede poner a otro pastor. El pastor lidera el proceso. El pastor es el que considera, ahora es el tiempo en el que podemos llevar a cabo este proceso. La iglesia tiene que participar y finalmente el pastor dice, entonces vamos a ordenar a este hombre al ministerio. Eso es responsabilidad del pastor, donde la iglesia participa. Lo mismo con la disciplina eclesiástica. Yo no puedo decirle a alguien, tú ya no eres miembro de la iglesia. Porque para que alguien no sea miembro de la iglesia, tiene que haber sido juzgado como alguien, como explicaba el pastor Eduardo, alguien que ha cometido un pecado, verdadero pecado, no está arrepentido, y después de escuchar a la iglesia llamándole, simplemente no hay respuesta. Cuando eso pasa, entonces la iglesia dice, no se arrepiente, el pastor golpea la mesa como un juez diciendo, veredicto, gentil y publicano. Pero no lo puede hacer saltándose del principio al final, tiene que pasar por la participación de la iglesia. Sin embargo, los pastores tenemos la autoridad para empezar estos procesos y para terminarlos. No para poder decidir por la iglesia o simplemente utilizar y decir la iglesia esto es lo que piensa sin preguntarle a la iglesia, pero empezamos y terminamos los procesos. Convocamos al pueblo, podemos convocar reuniones de miembros, podemos establecer, si creemos que es bien para la salud de la iglesia, hacer un culto de oración en la semana. Ese tipo de cosas son cosas que pertenecen a la autoridad de los pastores. Entonces, en eso no se necesita votación, sino una sumisión de parte de la iglesia a saber que esa es la forma en la que se llevan las cosas en este templo.
Sí, la Confesión de Londres dice que los oficiales, específicamente los pastores, son apartados para la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Cristo les confía. Es decir, los pastores tienen autoridad ministerial para hacer las cosas que Cristo ha llamado a la iglesia a hacer. Ellos son los que dirigen cómo se hace el culto, cómo se debe aprender, cuál es la doctrina que debe seguir la iglesia. Pero el pastor no tiene autoridad para decir cómo se va a gastar el dinero de la iglesia. No tiene autoridad para decir, bueno, vamos a botar esa pared y vamos a construir, vamos a gastar este dinero para hacer esto. Ese poder no le es otorgado a él solo. Ese es el poder que se le da a la iglesia. Tampoco el pastor tiene autoridad para ir más allá de la conciencia y la libertad cristiana. El pastor Jorge y yo ayudamos a unas iglesias en otro país en donde el pastor hasta decidía con quién podía ser novio alguien, a quién podía cortejar un varón. Eso es autoritarianismo. Sí. Eso no es el poder que Cristo le ha dado al pastor. Entonces el pastor tiene una autoridad y un ministerio que ejercer, pero él no debe, hay cosas que él no está autorizado para hacer en la iglesia, ni en las vidas de los creyentes. Quizás una ilustración ayuda en eso. Nosotros entendemos que el mundo está dividido en esferas de autoridad. Y entonces está la esfera del gobierno civil, la iglesia, la familia. En el gobierno civil están los que gobiernan, ¿verdad? Y ellos tienen autoridad en esa esfera dada por Dios. En la iglesia están los pastores y en la familia está el papá. El pastor no puede invadir la esfera de la familia y determinar, como si fuera el papá de esa casa, tus hijos van a estudiar en este colegio y este es el tipo de comida que ellos tienen que comer. Ese no es su deber, ni puede hacerlo. Eso es transgredir el lugar y los límites que Dios le dio. Sin embargo, debido a que estas cosas están conectadas, yo no puedo determinar esas cosas en tu casa, pero si tus hijos están actuando de una manera equivocada, al punto de que comience a evidenciarse a través de su comportamiento que tú no estás obrando en ellos corrección, no los estás guiando, no estás, o si tus hijos comienzan a mostrar, vamos a poner un ejemplo drástico, desnutrición, ¿verdad? No me puedo meter en el hecho de decirte que deben comer, pero si le estás haciendo daño en lo que no están comiendo, yo necesito decirte, hermano, lo estás haciendo en contra del Señor y en contra de tus hijos. Entonces, cuando tu libertad o la libertad de la esfera en la que estás transgrede y se mete dentro de la autoridad en la que Dios me puso, yo tengo autoridad para llamar tu atención y reprenderte. Lo mismo pasaría con el Estado. Yo no tengo por qué decir cómo se tiene que gobernar el Estado de California. Pero cuando el Estado de California transgrede sus límites y entonces se mete dentro de lo que no es su competencia, los pastores pueden libremente decir, esto no es acorde a la palabra de Dios y no nos vamos a someter en eso. Entonces, es parte de encontrar eso. Es un tema complicado, es delicado, sobre todo en una cultura independiente como esta y en una cultura tan de comunidad como la nuestra. Es difícil encontrar los equilibrios, pero la Escritura nos ayuda a encontrarlos. Hermanos, la clave es que no se te tenga que demandar algo que tú tienes que dar voluntariamente. El someterte y ser guiado y poder vivir de esa manera es una de las cosas que trae paz al corazón. Alguien que viene a pedir consejo y que no necesitas que alguien te esté diciendo, tú estás caminando sin consejo, no estás haciendo las cosas bien. Lo que se espera es que tú puedas hacerlo voluntariamente y buscarlo con alegría, porque reconoces la bendición que es tener hombres que puedan guiarte. Entonces, es un equilibrio difícil, pero en la casa de Dios y con la dirección de la palabra y el poder del Espíritu, podemos hacerlo, porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder honrarlo y traer belleza en esta Sión que le pertenece al Señor. Pues hermanos, agradezcamos a nuestros hermanos que han venido de tan lejos y nos han instruido. Gracias, hermanos.